Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay with you forever, and I'll be glad. Yes, I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I've got my man. Let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay here with you forever. I've got my man. Someday I know he's coming to call me. He's going to handle me and hold me so. It's going to be like dying, Porgy, when he calls me. But when he comes, I know I've got my man. A José Luis Calzada, las imágenes poéticas de 100 años de soledad, novela de Gabriel García Márquez, le evocan a su infancia en el campo. Misma infancia que le fue enriquecida con la fantasía del cine al lado de su padre. Su gran facilidad para el dibujo que despertó en él una sed insaciable por saber más e investigar al grado de buscar horizontes en otra ciudad y de que su expresión en la plástica le llevara a exhibir su obra en otros países. Sus grabados ilustraron por mucho tiempo cuentos, poemas y ensayos, publicados en suplementos culturales de los periódicos La Jornada, Revista Siempre, entre otros. Pero sin duda le dieron una de sus más grandes satisfacciones: poder entregar en propia mano a Gabriel García Márquez los que realizó inspirado en varios pasajes de la novela y recibir en reciprocidad un ejemplar autografiado por el autor. Bueno, mira, yo nací en la ciudad de Durango, aunque ahí nada más nací, luego de ahí me trasladaron a San Francisco Javier, que es un ejido del municipio de Vicente Guerrero. Entonces ahí la infancia fue con un padre muy creativo. Por eso yo siempre he dicho que mi padre era como el Melquiades. Ese Melquiades que aparece en la novela de 100 años de soledad de García Márquez, pues mi padre era un personaje así, ¿no? O sea, fue el que llevó la primera bicicleta, por ejemplo, la primera troca, que era vehículo de gasolina. Él construyó el primer cine. Él tenía un taller de herrería, carpintería, y hacía de esos coches para cargar las cosas del campo, ¿no? Las siembras que eran jaladas por 2 caballos. Y esos coches él los decoraba. Yo me acuerdo que los decoraba con cosas muy barrocas. Y a mí me ponía que le ayudara desde niño. Era un chavito, tenía 8 o 10 años. Entonces, yo pienso que ahí fueron mis inicios, ¿no?
y que a lo mejor heredé la creatividad de este padre que te digo que era como el que llevaba el progreso, el desarrollo al pueblo, ¿no? Porque además él fue pionero del cine ambulante, tanto en estos ejidos, municipios de Vicente Guerrero, como en San Miguel de Cruces, ¿no? Entonces, yo siempre en algunas entrevistas siempre retomo esta anécdota. Cuando yo era un niño, acompañaba a mi padre y llegamos a rancherías donde no había un lugar donde se expusiera. Entonces, en los corrales, ahí en adobes y tablas, se organizaban donde la gente se sentara y se ponía una sábana a la distancia. Eran proyectores 30 milímetros, se ponía una sábana a cierta distancia, pero la sábana era transparente. Entonces, los que estaban enfrente de la pantalla, pues se les cobraba una cantidad, y los que quedaban atrás se les cobraba la mitad porque veían los monos al revés, ¿no? Entonces, esta era una de las tantas anécdotas, ¿no?, de esta experiencia. Y luego después en San Miguel de Cruces, de hecho, el cine que se quema en la película de La Riva, de Pueblo de Madera, ese lo construyó mi padre. Era de pura madera y se quemó, en fin. Se hizo ya un cine de material y ya esto lo administró ya el papá de Juan Antonio, ¿no? Entonces, esa infancia del cine a mí como que me generó imágenes, me generó la idea de trabajar con imágenes, ¿no? Entonces yo creo por ahí la idea de ilustrar, ¿no? O de mi pasión por el cine, por supuesto, ¿no? Su facilidad para el dibujo la mostró desde muy pequeño, desde la escuela primaria. Esto lo llevó a investigar, y en la búsqueda se alimentaba de textos de teoría y de pintores. Esto le llevó a terminar el bachillerato en arquitectura. Como todo niño, contaba con la facilidad de maravillarse de la naturaleza. Esto también tuvo impacto en su obra. Y bueno, Las escaleras a la luna es porque, siendo yo un niño, en la terraza que había ahí en casa donde vivía la infancia, se veían la luna se veía tan bajita y las estrellas que podías casi alcanzarlas con la mano. Uh-huh. Esa fue una sensación que marcó una idea de la luna como una constante en algunos temas, y esto de las escaleras a la luna, ¿no? Como esta metáfora de poder llegar a la luna, ¿no? Y abandonar, despegarse de la tierra, ¿no? Tras tratar de incursionar en la literatura como poeta, también inclinado por hacer cuento, Calzada nos habla de cómo fue que tomó la decisión de ser artista plástico. Sí, yo creo que en el momento en que hubo varios intentos, ¿no?, de experimentar con técnicas, ¿no? Entonces ya llegó un momento en que yo me propongo, y bueno, voy a ser pintor, ¿no? Y me voy a dedicar a esta técnica, ¿no? En este caso el óleo y el grabado, ¿no? Sobre todo el grabado, que es donde más he estado, ¿no? El óleo también, ¿no? Entonces es cuando como que ya tu vocación, ya llegó un momento en que después de hacer otros intentos, por ejemplo, de tratar de escribir poesía, ¿no?, otras cosas, o cuento, bueno, me di cuenta de que mi vocación realmente era la pintura, ¿no? Entonces, de ahí empezó todo, ¿no? Y luego ya empezó el proceso de escoger temáticas, en fin, ¿no? José Luis Calzada también es activista. Incluso participó de 2 grandes movimientos de la historia local y de la historia nacional, como fue el movimiento del Cerro de Mercado en 1966 en Durango y en 1968 en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y hablando de esa parte, digamos, de la militancia, por ejemplo, del pintor, yo participé en el 66, estuve arriba del Cerro del Mercado un mes, ¿no?, cuando hubo la gran protesta de estudiantes de la universidad, del tecnológico y el pueblo en general. Yo me acuerdo de los mítines aquí en la Plaza de Armas, sí, eran multitudinarios, todo el pueblo de Durango estaba escuchando a los líderes. Famoso en el 66, pueblo mío. Sí, eso fue en el 66, ¿no? Y luego en el 68 ya me tocó el de México. Yo llegué ahí, ¿no?, a seguir los estudios. Iba a ser de arquitecto, pero pues no. Estuve yendo 4 años y pues, más bien me la pasé en los talleres de literatura, ¿no? ¿En el cine? Sí, y en los cineclub, que ahí aprendí mucho. Creo que aprendí más que en las aulas. Al inicio de su carrera, y en congruencia con su activismo en 1970, en un acto público en la Plaza de Armas,
quemó sus pinturas en protesta en contra del mercantilismo del arte. Bueno, la quemazón fue un acto de protesta porque pues yo tenía como 18, 20 años. Entonces, yo compartía todas las, ¿cómo se llaman? Todas las protestas que había en todo el mundo. Todas las protestas estudiantiles que había aquí en el 68, que había en Europa, que había en Estados Unidos, ¿no? Entonces fue un acto de protesta en contra del mercantilismo que se hace con el arte, ¿no? Entonces, bueno, no solo expuse yo en la Posada Durán, que ahora es el Sambors, ¿no? Muchos años fue la Posada Durán y se organizaban exposiciones y esa vez yo expuse con Fernando Mijares y se hizo la inauguración y se anunció que la obra que no se vendiera se iba a quemar en la Plaza de Armas, ¿no? Claro que el día de la quemazón Mijares se desapareció en la madrugada, fue y descolgó sus cuadros y se desapareció y me dejó nomás a mí ahí con la responsabilidad de que pues ahora se iban a quemar los cuadros, ¿no? Entonces la quemazón, yo hasta pedí permiso, pedí permiso al presidente municipal que iba a quemar mis cuadros, ¿no? Dice, no, pues usted que quema sus cuadros y yo que lo meto a la cárcel. Le dije, pues aunque me meta a la cárcel, yo los voy a quemar. Y sí, se quemaron, ¿no? Llegaron los polis, pero ya nada más había las cenizas de los cuadros. Y sí, mucha gente me dijo, oye, pues ¿cómo los quemas? ¿No? Entonces todavía querían rescatar, pero ya ni modo, ya se había dicho, y ya la quemazón, pues se hizo, ¿no? Sí, y fue, pues digo, fue un acto como, pues acorde a las protestas, a no estar de acuerdo, a que me decían, no, pero es que son como tus hijos, ¿cómo quemas a tus hijos si es tu obra, no? Pero bueno, aquí en este caso, pues así fue, ¿no? Autoproclamado con formación autodidacta en las artes plásticas, se vio muy influenciado por escritores como Monsiváis, Carlos Fuentes y Octavio Paz, ilustrados por José Luis Cuevas. Años después, el mismo Calzada ilustraría los suplementos que en su adolescencia leyó. Yo terminé el bachillerato en arquitectura, porque la idea era que yo me iba a seguir aquí a estudiar arquitectura aquí en la UNAM. Y sí, me vine en el 68, en pleno movimiento estudiantil aquí al DF, ¿no? Y sí, estuve yendo 4 años a la UNAM. No saqué título de nada, pero estuve yendo 4 años, ¿no? Porque estamos hablando de los años 70. Aquí la novedad en la universidad eran los cineclub y estábamos descubriendo los directores que se les decía de autor, todos los italianos, todo el cinema nuevo brasileño, la nueva ola francesa. Pues yo me la pasaba en los cineclub, que aprendí más allí que si hubiera sido en ciencia política, ¿no? O en arquitectura, ¿no? Bueno, al mismo tiempo, yo visitaba estudios de pintores, ¿no? Al mismo tiempo estaba yo en los talleres de literatura. Estuve en los talleres ahí, ¿no? Y luego, después, aquí hago un flashback y regreso un poco cuando era un chavito que estaba terminando secundaria y pasaba prepa. El peluquero de enfrente de mi casa, todos los jueves recibía la revista Siempre, ¿no? Que se llama Cultura en México, el suplemento. Entonces, yo ahí empecé a leer a un tal Monsiváis, a un tal Carlos Fuentes, a un tal Octavio Paz, ¿no? Y a un tal Borges, a un tal Julio Cortázar, pero además eran ilustrados por Cuevas, por pintores de moda en ese tiempo, que era La Ruptura junto con Vladi y otros pintores. Entonces, para mí, un chavito ahí de una colonia de Durango, ver eso era así como algo, sí, bueno, esto existe, y existe, está en México, lo llevan ahí. Entonces, como el suplemento, obviamente el peluquero no lo leía, me lo regalaba. Entonces pasaron 2, 3, 4 años, yo estuve coleccionando esos suplementos, ¿no? Y ¿quién diría que después de años yo ilustraría ese suplemento, varios? Incluso ahí tengo algunos para que tomes imagen de la portada del suplemento, ¿no? Y entonces hago este flashback para hacer notar cómo desde entonces se conjugan esas dos partes. Se conjuga la parte de que un texto motiva una imagen, ¿no? Un poema motiva una imagen, un ensayo, un fragmento de una novela, ¿no?
Y entonces hay esta relación, ¿qué te diré? ¿No? De la metáfora y la imagen, ¿no? El que dibuja, hace grabado y el que hace poesía, ¿no? Y eso se ve. Entonces, durante años, pues estuve ilustrando, ¿no? Calzada ve en los Jardines del Arte como una gran escuela. Ahí conoció el rigor y disciplina que exponer con frecuencia semanal implica al artista. Yo soy autodidacta, ¿no? No estuve en ninguna escuela. Más bien me forjé yendo a estudios, talleres de otros pintores, ¿no? Pero además yo tuve la ventaja porque tengo 30 años yendo a los Jardines del Arte. Los Jardines del Arte es de cada 8 días, sábado y domingo, ir a exponer, ¿no? Entonces, eso, aprender con otros pintores, porque ahí te exiges, ¿no? Entras en un mercado, estamos hablando de ya en la actualidad de 500 artistas, ¿no? Te exiges a competir, ¿no? ¿Qué está haciendo el otro, su técnica, cómo es? Tú tienes que ser mejor, tienes que hacer temas atractivos. A veces se cae mucho en ser complaciente en la obra, o a veces más propositivo, pero creo que la mejor escuela fue esa, ¿no? Porque allí yo me forzaba a aprender, a refinar las técnicas, sobre todo el grabado, ¿no? El grabado lo aprendí realmente allí por otro colega que él sí estudió la carrera de grabado en San Carlos. Entonces él me enseñó, él me decía, y mira, le decía, José Luis, compra el cobre y empieza a hacer estos ejercicios y yo te lo reviso. Entonces tenía que, pues cada sábado, ¿no? Por ejemplo. Claro que tenía que tempranito antes de que se me fuera a la cantina, porque después se ponía borracho y pues ya ni modo de que me diera clase, ¿no? Pero ahí aprendí con él y así, ¿no? Y eso creo que fue la mejor manera, ¿no? Porque además ahí es una cosa, porque no es lo mismo, por ejemplo, otros colegas míos que exponen en galerías y que exponen 1 o 2 veces. No, aquí los Jardines del Arte es cada 8 días, cada sábado, estar, tener obra y que tu técnica cada vez sea mejor, cada vez todo esto, ¿no? Calzada reconoce sus influencias y cómo define finalmente su estilo. Sí, mira, yo empecé con influencias de Cuevas, de Vladi, de todos los pintores de la ruptura de aquel tiempo, ¿no? Sobre todo los figurativos, porque había abstractos también, ¿no? Yo me fui con los figurativos porque yo quería que mi obra, ¿no? También hablaremos más adelante de eso, fuera una obra que se entendiera, que fuera muy realista, ¿no? Porque yo lo abstracto siempre lo veía, aunque tuve mi temporada también de pintor abstracto, ¿no? Pero no me fui por ahí por lo mismo, ¿no? Porque yo quería expresar ideas que la mayoría de la gente que tuviera un mínimo de cultura entendiera, ¿no? O hay imágenes que incluso aunque la gente no tenga información, conoce, o sea, personajes populares que todo el mundo los ha visto en la calle, ¿no? Entonces, digo, son de los personajes. Ahora, las influencias son muchas, porque cuando estuvo en plan del proceso de formación, uno ve a muchos pintores, ¿no? Los pintores clásicos, los pintores renacentistas, los pintores más para acá, del siglo XVII, XVIII, los pintores actuales, ¿no? Los muralistas, todos ellos, ¿no? Entonces, como que de todos uno inconscientemente retoma cosas, ¿no? Y luego ya uno se va forjando un estilo propio, que es lo más difícil, ¿no? O sea, tener un estilo propio es lo más difícil. En 1987, tuvo su primera exposición fuera del país en Managua, Nicaragua. De ahí le siguió Alemania, Nueva York, Japón. Su estilo le ha dado reconocimiento entre propios y extraños. Mira, pues ni lo vas a creer, pero volvemos otra vez a los Jardines del Arte, ¿no? Es que te digo, tengo 30 años ahí en los jardines. Yo he expuesto fuera, pero he expuesto porque los contactos han salido ahí en el jardín. O sea, ahí llega gente de todo el mundo, ¿no? No fue ni por relaciones exteriores, ni por Conaculta, ni Bellas Artes. Fue por los contactos directos, ¿no? Pues llegaba alguien que quería obra y te decían, oye, lo invito, maestro, a exponer, por ejemplo, a Nueva York, ¿no? Al Soho, ¿no? Me gustó su obra y quisiera, ¿no? Entonces ya nos ponemos de acuerdo. Pero salió directamente el contacto de ahí. El de Alemania, que yo te decía que fui a exponer a Alemania, ese fue de un alemán que trabajaba aquí, dando clases, y él empezó a comprar grabados y óleos. Y luego él también invitó a exponer allá a este lugar, digo, que está pegadito a Nuremberg, ¿no? Y así, pero salieron del jardín, ¿eh? De ahí salieron los contactos. Y salen contactos también para coleccionistas, porque como son precios populares, pues son del Jardín del Arte,
somos la competencia más terrible contra las galerías. Que un óleo cuesta un precio ahí que en la galería te cuesta 10 veces más. Entonces van coleccionistas directamente a comprar ahí, ¿no? Y no solo aquí de México, vienen de Monterrey, vienen de Sinaloa, vienen de Sonora, de Yucatán, de todos lados, ¿no? Pero es ahí por los jardines, ¿no? ¿Sí? Yo siempre digo que los jardines es la galería al aire libre más grande del mundo. Eso no existe ni en Mormar, ni en Montparnasse, ¿no? Nada más aquí en México. Y el reconocimiento, y sobre todo en Durango, ¿no? O sea, este reconocimiento al creador emérito, bueno, es una prueba de décadas de oficio, de talacha, de estar pues, digo, no aflojarle, ¿no? En todo esto de estar siempre teniendo obras, poniendo por aquí, por allá, ¿no? Hay anécdotas ahí en el jardín de gente que pues, a veces te ha ido mal con ventas, con ciertos clientes, con exposiciones que ya están programadas y que no se hacen a la mera hora, que te dejan nomás embarcado ahí en una obra. Ha habido, ¿no?, que ese tipo de experiencias, ¿no? Pero, ¿cómo sabe el artista que logró la meta, que logró llegar a impactar a su público? Mira, entonces yo te decía que tiene que ver con eso, porque uno se da cuenta hasta qué punto un tema o algo, ¿no? Repercute, hay una respuesta en la gente que compra una obra o lo que ve, ¿no? Entonces yo creo que ahí es cuando uno dice, bueno, pues yo creo que sí estoy logrando el objetivo, ¿no? De pintar ciertas cosas y que a la gente les guste, ¿no? Porque uno no pinta para uno, yo no pinto para mí, yo pinto cosas que quiero compartir en general con la gente, ¿no? A lo que nos lleva a preguntar, ¿todo es producto de la inspiración para Calzada? Él nos responde. Hay un estado especial que los poetas le dicen duermevela, que es cuando no es en la madrugada, al despertar, que no estás todavía ni dormido ni despierto. Por eso los poetas siempre tienen un papel y un lápiz o pluma, porque se les viene una metáfora y tienen que escribir en ese momento, porque si no se les va, ¿no? Ya se les olvida. Es como los sueños, digamos. Hay sueños que los recuerdas y otros que no. Entonces se llama duermevela, se llama eso que le llaman los poetas. Pues el pintor igual. Bueno, al menos a mí me pasa eso, ¿no? Que en las madrugadas, que ando ahí de insomnio, pues se me vienen imágenes, ¿no? Sobre algún tema. Entonces, de ahí lo dibujo rápido, lo dibujo antes de que se me vaya la idea, igual que los poetas, ¿no? Lo dibujo. Entonces, ya ese boceto, esa idea, pues después se traduce en un dibujo, en un grabado, en una pintura, ¿no? Y otros temas son más deliberados, más la cosa intelectual, que por el cine, por ejemplo. Por ejemplo, ese grabado que está ahí, por decirte algo, se llama La insoportable levedad del ser. Bueno, salió porque yo leía Kundera y me gustó la novela de Kundera, y por eso ese tema de la insoportable. Y así otros temas, ¿no?, que son del cine, como por ejemplo aquel grabado que se llama Las alas del deseo. Es una película de Wim Wenders, ¿no? Que por cierto ese grabado se vendió varias veces en una exposición que tuve en Alemania, ¿no? En Amber, que está cerquitas a este lugar que es Durero, que se llama, ¿cómo se llama este lugar? Donde los juzgaron a los asesinos de guerra, como en la Segunda Guerra Mundial. Se llama este lugar Nuremberg. Es un pueblito, ahí expuse yo, y ese grabado, como es alemán, desde el director es alemán, se vendió varias veces ese grabado. Entonces salió de la película, ¿no? Si bien José Luis Calzada ya domina una técnica como el grabado, también se muestra curioso de experimentar en otras más novedosas. No, pues es el grabado, es el aguafuerte, es el grabado en metal, en cobre, ¿no? Porque te digo, en el metal puedes grabar en diferentes metales, pero a mí el que se me ocurre es el cobre, es muy noble el cobre, le sacas unas texturas y además aguanta buen tiraje, y entonces es el preferido, ¿no? Igual el óleo también, ¿no? O sea, la técnica del óleo me gusta mucho, ¿no? El óleo, y he experimentado con otras, pero han sido muy pasajeras las otras técnicas, ¿no? Y ahorita, bueno, obviamente te digo que estoy entusiasmado porque estoy experimentando, ¿no?, en lo que es gráfica digital, ¿no? Tras 30 años de trayectoria, Calzada Mata tiene muy claro que, como cualquier trabajo, las artes requieren autodisciplina.
Mira, la autodisciplina es lo más difícil, ¿no? Porque ese mito de que la inspiración y que, pues no está, ¿no? Es un mito nada más, ¿no? Por ahí alguien decía que es un 90% de trabajo y un 10% de inspiración, ¿no? Más bien, ¿no? Porque la autodisciplina, como aquí es el propio autor, tiene que ponérsela, porque no estás en un lugar donde te fijan un horario, donde te dicen tienes que tener esta tarea para tal día, ¿no? Aquí se la fija, se la impone el propio autor, ¿no? Si yo tengo que hacer esta disciplina de un horario de 7 de la mañana hasta las 3, 4, ¿no? Día con día, ¿no? Eso es bien importante, porque esto de la bohemia y del artista loco y que nada más cuando está inspirado trabaja, te digo, es un mito, porque tal vez hay artistas así, no lo dudo que los hay, pero yo en mi caso, o en caso de otra gente que sí ha aportado, que ha hecho una gran obra, no, pues es porque han tenido una disciplina, ¿no? Una responsabilidad con su propia obra y con lo demás, porque a final de cuentas, ¿no? A final de cuentas, pues el pintor se va a morir y lo que va a dejar es la obra. Su madurez. La consolidación como artista solo se da con los años, según sus propias palabras. Sí, yo creo que ha sido un proceso de décadas, ¿no? Estamos hablando desde los 70, los 60, ¿no? Que empezó una aventura, bueno, que después ya se volvió algo serio, todo un proyecto, ¿no? A través de las décadas, ¿no? Entonces se ha ido madurando conforme pasan los años, ¿no? Porque el oficio pues se adquiere con los años, o sea, el oficio y el reconocimiento también. Si tú eres constante, ¿no? Es como decía Rubén Castrillón, yo mantengo como ¿cómo decía? Se refería a que aunque vivo acá, siempre estoy presente en Durango, porque pues mínimo cada año voy a exponer, mínimo doy talleres, mínimo aparece en un grabado en una revista, en un suplemento. Entonces mantengo como una presencia. Y desde el momento en que esto se hace más, cada vez más se consolida. Imagínate, como anécdota, cuando empezamos en los años 70, no había ni siquiera suplementos culturales especializados. O sea, haz de cuenta, yo exponía, ¿no? Y además que nos exponiendo hasta tejidos en municipios, ¿no? Donde no había ni galerías, ahí con ramas improvisábamos caballetes. Bueno, entonces una exposición, yo me acuerdo en los años 70, bueno, pues salía reseñada en la página de sociales, ¿no? Y junto a una quinceañera, una boda, a un festejo de, ¿cómo se dice?, de bautizo. Ahí salían las exposiciones, no había, ¿no? Conforme pasan las décadas, ya hay espacios ahora. Hay periódicos que tienen su página cultural donde se reseña todo lo que hay, no solo de pintura, ¿no? Todo lo que hay en la cartelera, ¿no? De cine, teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso antes no existía. Entonces también se fue forjando eso, creo, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, el oficio, ¿no? O sea, en mi caso, el oficio de pintor y bueno, y los logros que se han hecho, no solo aquí en Durango, ¿no? También exponer mucho fuera, ¿no? O sea, exponer pues en Europa, en parte de Estados Unidos, en Centroamérica, todo eso pues ayuda también, ¿no? Dentro de uno de sus muchos logros está el haber obtenido el de Creador Emérito, otorgado por el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA, perteneciente al Consejo para la Cultura y las Artes, el CONACULTA, en septiembre de 2012. Tal vez una de las experiencias más importantes para José Luis Calzada Mata fue no solo el impacto de la obra de García Márquez en su producción en grabado, sino cómo el grabado le llevó a que García Márquez lo conociera. Bueno, hay una cosa aquí, yo te había comentado, no sé si es el momento de sacarlo a colación porque tiene que ver con la que me preguntas. Yo leí, cuando empecé a leer a García Márquez, 100 años de soledad, de hecho yo conservo la edición, es una edición ya incunable porque es la edición imagínate, es del 67, se hizo en Buenos Aires, incluso antes de la que fue la famosa portada que hizo Vicente Rojo, ¿no? Yo lo tengo ese, ¿no? Entonces, cuando empecé a leer 100 años de soledad, yo empecé a hacer dibujos primero y luego grabados de imágenes. Por ejemplo, hay una imagen que es muy conocida, ¿no? Que se llama Macondo. De hecho, yo a mi pueblo de San Pancho le digo Macondo, por lo mismo, porque tiene mucha significación, ¿no? Y es que dice García Márquez que
En Macondo llueve tanto, meses sin parar, que hay tanta humedad en el ambiente que parece que pescados de colores salen flotando por las ventanas. Bueno, es una imagen muy poética, muy plástica, y de ahí hice un dibujo y luego un grabado. Pues te estoy hablando del 69, 70, ¿no? Y luego empecé a hacer otros personajes también, ¿no? Entonces la lectura de Cien años de soledad, pues la leía, releía, tomaba personajes, igual Remedios la Bella, igual Mauricio Babilonia, todo, ¿no? Y como te digo, que tiene que ver, porque Macondo es todos los pueblos de América Latina, y es en el ámbito rural, no es en el ámbito urbano. Entonces yo de origen campesino me identifiqué mucho, y por eso empecé a ilustrar esas partes, ¿no? Y con tal fortuna que hace 2 años, pasó García Márquez, pasó con su chofer ahí por donde yo expongo en el jardín, volvemos otra vez al jardín, le vio en Macondo y le llamó la atención, y le dijo, para el chofer, ya preguntó quién es el autor. Entonces dije, no, pues yo soy el autor. Le dije, es un honor para mí que esté aquí. Se lo regalé el grabado, porque pues la novela había inspirado ese grabado, ¿no? No, se fue bien emocionado, así, ¿no? A tal grado que a los 15 días regresó otra vez a darme las gracias, y yo le regalé otro grabado, en este caso el de Mauricio Babilonia, y igual muy emocionado, y volvió otra tercera vez y le di el grabado de Remedios la Bella, y así la cuarta vez, que pasó, no sé, otros 15 días, me habló el chofer de que me iba a llevar algo, don Gabriel. Dije, no, así como aquí voy a estar en mi puesto, ¿no? Y me llevó su libro autografiado, Cien años de soledad, ¿no? Entonces, es más, les voy a enseñar, ahí lo tengo. Te lo voy a enseñar, le puso la dedicatoria, y en lugar de soledad le puso 100 años de alegría para mi amigo José Luis Calzada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues imagínate qué honor, o sea, que un premio Nobel te lleve su libro a tu lugar de trabajo, pues no pasa todos los días, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, incluso hay el proyecto de hacer una serie de carpetas sobre este hecho, ¿no? De la foto donde estoy yo con García Márquez y su libro dedicado, todo, ¿no? Pero eso fue, a lo largo de décadas, o sea, yo nunca me imaginé que al final se fuera a dar este encuentro con García Márquez. El trabajo continúa para el artista grabador, y en el futuro quiere hablar de otros duranguenses. Fue una experiencia muy interesante, ¿no? Porque yo lo hice, a mí me nació la idea, esta propuesta se la voy a hacer al Instituto de Cultura, ¿no? De retomar personajes de Durango, que yo incluso me metí en su historia, me metí más en su biografía, cosas que no lo había hecho. Por ejemplo, leí el cartucho de Nelly Campobello, no lo había leído yo, y entendí por qué Campobello influyó mucho en Rulfo, influyó mucho en García Márquez, ¿no? Nelly Campobello, ¿no? Lo que pasa es que Nelly Campobello en su tiempo fue ninguneada, ¿no? Porque hablaba incluso de Pancho Villa. Incluso, según las malas lenguas, dicen que es hija de Pancho Villa porque Pancho Villa visitaba mucho a su mamá, ¿no? Entonces fue siempre hecho a un lado porque se trataba de Villa. Acuérdate que Villa fue satanizado muchos años, ¿no? Entonces, y por ser mujer, ¿no? También, ¿no? Y me enteré de todas esas cosas. De Fermín Revueltas también me enteré de cosas muy simpáticas, ¿no? Además, platicando con Evodio Escalante. Evodio Escalante es un especialista en esta época de la vanguardia, ¿no? De esa época. Es especialista, pues, de Revueltas, obviamente, en los estridentistas, que fueron vanguardistas en aquel tiempo, igual que la vanguardia que se está dando en Europa, la tuvimos aquí, ¿no? Y entonces, y Silvestre, Fermín Revueltas, lástima que murió muy joven, murió como a los 33 años, ¿no? Ya no pudo hacer más, pero él fue de vanguardia en su tiempo. La revista que él diseñó, que rastreó Evodio precisamente, es el diseño que él hizo para una revista, incluso donde colaboraba, hizo el diseño muy vanguardista para ese tiempo, pero incluso colaboró Borges en aquel tiempo, mandó poemas y todo, ¿no? No sé si hay chance de platicar una anécdota sobre Fermín, ¿sí? Hay una anécdota sobre Fermín Revueltas porque cuando se estaban haciendo los murales de lo que es ahora San Ildefonso,
acuérdate, ahí convocó José Vasconcelos, convocó a todos los pintores, e incluso ahí Fermín hizo una alegoría sobre la Virgen de Guadalupe. Y luego cuando siempre iba, cuando pasaba a supervisar, Vasconcelos nunca estaba en su andamio, sino que estaba el ayudante. Entonces dijo, no, pues este cabrón lo va a pagar, le vamos a pagar al ayudante, ¿no? Y se enojó Fermín, ¿no? Y se puso en huelga, ¿no? Entonces dice que un día llega Siqueiros, porque Siqueiros era el secretario del sindicato de pintores y artesanos, todo eso, y estaba cerrada la escuela. Estaba cerrada porque Fermín se había puesto en huelga y estaba arriba con un pistolón ahí, no dejaba entrar a nadie, y con su bandera de huelga. Entonces, pues lo mandó llamar Vasconcelos, que estaba ahí enfrente, ¿no? Estaba enfrente, lo mandó llamar para, ¿no? Lo mandó llamar para decirle, oiga, ¿qué onda? Dice, es la primera vez que veo la huelga hecha por un solo hombre, ¿no? Estaba Fermín Revueltas con su huelga, ¿no? ¿Y cuál es su reclamo, no? No, pues que le paguen, pues no le pagan. Entonces le decía Vasconcelos a Siqueiros, oiga, maestro, ¿qué hacemos? Pues páguele, ¿no? Páguele y ya se levanta la huelga, no hay problema, ¿no? Y pues bueno, ya dio instrucciones a tu tesorero para que le mandara el dinero. Y ya Siqueiros ya agarró el dinero y dijo, yo me encargo de eso, ¿no? Entonces ya se cruzó, porque estaba enfrentito, ¿no? Se cruzó y le dijo a Fermín, oye Fermín, ya tengo aquí tu paga, mira, ya bájate, ya levanta la huelga. Y se fueron a la cantina de la esquina a festejar y obviamente se gastaron ahí el salario que pagaron, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Es una anécdota ahí sabrosona, ¿no? Creo que se está reflejado en una de sus obras, ¿no? De Fermín Revueltas, en su grabado, ¿no? Sí. Están tomando ellos dos, ¿no? Sí, entonces, bueno, volviendo al tema, ¿no? Que eran los personajes de Durango, que era una manera, pues, ¿no? Pues de homenaje, ¿no? Personajes y que uno mismo le inspiraron, que son importantes para Durango, porque han trascendido, ¿no? Los Revueltas han trascendido, todos ellos, ¿no? Pues Andrea Palma, Dolores del Río, etcétera, ¿no? Pintor, ¿no? Que lástima que su obra está más en Francia que aquí, ¿no? De Ángel Zárraga, ¿no? Toda es una experiencia, además una experiencia que en términos de la técnica está hecho en gráfica digital, ¿no? Digo, se ve que soy un principiante apenas, pues se ve muy elemental, se ve muy tipo póster, pero bueno, es trabajo inicial que usé esa técnica, ¿no? Espero mejorarla más adelante, ¿no? Un artista, un creador, no puede abstraerse de las nuevas tendencias. ¿Cuál es su opinión entonces del arte contemporáneo? Mira, hace 100 años, más de 100 años, Marcel Duchamp, que es muy conocido lo de Marcel Duchamp, expuso un mingitorio en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Un mingitorio, ¿no? Lo expuso como obra de arte, ¿no? Ahí lo que estaba haciendo Marcel Duchamp era una provocación al arte convencional. Él estaba en contra de eso, ¿no? Y por eso expuso eso. Es como decir, váyanse a la coladera o váyanse, ¿no? Algo así, ¿no? Pero eso estamos hablando que eso se expuso en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1912, 1913, ¿no? Después de 100 años, hay 100 años, que se sigue haciendo lo mismo, ya no es ninguna novedad. Entonces, Avelina Lesper, que es una crítica de arte, que trae una campaña en contra del arte VIP, así le dice ella, de arte video, instalación, performance, dice que la mayoría son ocurrencias, son jaladas, ¿no? Y sí lo son, es la neta, ¿no? Algunas cosas se salvarán. Entonces, ella le da preferencia al arte realista, ¿no? Claro que a veces se va al extremo, ¿no? Porque yo vi una exposición de paisaje que fue en Casa Lam, en México, donde está la introducción la sella, y dice que el arte revolucionario y que quién sabe qué, que se va al extremo, ¿no? Pero tiene mucha verdad en todo lo que critica, de que mucho del arte de la ocurrencia, que más bien es el rollo conceptual que la obra por sí, ¿no? Que ustedes lo saben, ¿no? También que andan en estas cosas. Entonces yo pienso que lo que sí, y no es nuevo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Lo dije hace 20, 30 años en un foro donde ya asistía a discutir estas cosas de
de la estética y las artes plásticas, de que teníamos que volver otra vez a demostrar que somos pintores, dibujantes, ¿no? Y eso solo haciéndolo, ¿no? O sea, el pintor tiene que saber dibujar, tiene que demostrarlo, tiene que saber que dibuja retrato, que dibuja perspectiva, anatomía, que maneja el color. Es el oficio, pues, ¿no? Con los temas actuales, no que repita a los pasados y con los temas actuales, ¿no? Yo digo que por ahí debe ir, ¿no? Sin irse al extremo, porque el hiperrealismo también peca mucho de casi competir con la fotografía, ¿no? No sé si ustedes han visto pinturas que parecen fotos, pero fotos, ¿eh? Entonces yo digo, pues, ¿para qué eso? Pues para estar la cámara, para tomar fotos, ¿no? Yo creo que el realismo, si tú lo usas, y ahí entra la creatividad del autor, de crear atmósferas especiales, de hacer propuestas, ahí sí, hay creatividad, hay propuesta ahí, ¿no? Pero reproducir todo así fotográficamente, pues me hace que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, pues ahí está ahorita, toda esta discusión se está dando ahorita del arte contemporáneo, ¿no? Y no solo aquí en México, en todo el mundo, ¿eh? En enero de 2016 se llevó a cabo la presentación de su libro José Luis Calzada, El Bazar de los Prodigios, en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, por parte de los escritores Evodio Escalante y José Luis Leiva, el ingeniero Jorge Herrera Castro, el maestro Rubén Ontiveros Rentería y el maestro Ricardo Navarrete. José Luis Calzada Mata, en sus propias palabras. Pues José Luis Calzada es como un personaje que creo que desde el ejido del Surco, desde que vio una línea blanca de un jet que dejó en el cielo, cuando yo andaba sembrando, andaba descalzo atrás de una yunta, sembrando maíz y a veces frijol, cuando yo vi esa línea, yo dije, pues es que tengo que salir del Surco e ir a conocer mundo, ¿no? O sea, ir primero a la capital del estado y luego venir aquí y exponer fuera, ¿no? Por la misma curiosidad, ¿no? De encontrarse uno, ¿no? Porque yo creo que pues precisamente como que uno dice, toda la experiencia, todo el conocimiento, por ejemplo, ¿no? Y la sensibilidad para expresar una pintura, en un grabado, ¿no? Debe ser como producto mucho de una vivencia, ¿no? De una vivencia que siempre está constante, siempre se está llenando de cosas cotidianas y del pasado y del presente y del futuro. Somos como una gente en proceso dialéctico siempre de transformar, de cambiar, ¿no? Y a lo mejor estoy pensando algo que ayer lo rechazaba, vivir con esa contradicción de uno mismo, ¿no? Entonces, y esas contradicciones no son malas, son parte de la humanidad, ¿no? El ser humano, pues tenemos esas dos partes, ¿no? La parte oscura, la parte de luz, ¿no? Cuando yo digo que a veces cuando gana más esa parte de luz, pues vamos bien, yo pienso, ¿no? Porque cuando gana la parte mala, en mi caso, si fuera la parte mala, pues a lo mejor fuera sicario y andaría cortando cabezas, cabrón, algo así. Pero no, creo que gana más la parte de luz. Y la parte de luz es la creatividad, es pues hacer algo, ¿no? Hacer algo que trascienda, que le guste a la gente, ¿no? Que lo disfrute, ¿no? Y todavía hasta lo compran, digo, pues, ay, mira, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor todavía, ¿no?